Hola amigos, bienvenidos a Rimbel 35. ¿Qué tal estáis? Recordad, en 1865 se publica la novela de Julio Verne, De la Tierra a la Luna. ¿Cuántas veces habréis visto reportajes alabando las virtudes de esta supernovela predictiva? Oh, Julio Verne fue un precursor, se avanzó a todo. Predijo el viaje a la Luna con precisión quirúrgica, incluso las distancias eran muy parecidas. ¿Sí? ¿Os acordáis? Claro, llevamos prácticamente toda la vida con esta historia, ¿no? ¿Queréis saber la verdad? La verdad es que fue otro engaño, otra patraña de los de arriba. No fue Julio Verne que predijese nada, sino que NASA copió toda la novela para ajustarla al supuesto alunizaje de 1969. Ya que la llegada del hombre al satélite fue un cuento, pues claro, de una novela lo sacaron y fue de esta. Pero agarraos. Empieza la novela diciendo que el cohete es lanzado desde Florida, muy cerca de Cabo Cañaveral, ¿sí? El mismo sitio donde supuestamente en la vida real NASA lanza sus misiones. Pero resulta que en la novela el lugar se llama Cabo Town. Cabo Town. Casi por muy poco es Cabo Cañaveral. ¡Qué coincidencia! Pero es el colmo cuando hablamos de la velocidad que alcanzó supuestamente el Apolo 11. Dicen 40.000 kilómetros por hora. La de Julio Verne en su novela era de 38.720 kilómetros por hora. Casi por muy poco. Y hablemos de tiempo. ¿Cuánto tardó supuestamente el Apolo 11 en llegar a la Luna? Dicen oficialmente 83 horas. Y el tiempo que tardó la nave de Julio Verne tardó 97. Hostia, disimulad un poquito, amigos. Es un descaro esto de plagio. En la novela, el cohete aluniza en el Mar de la Tranquilidad. Y el Apolo 11 también, en el mismo sitio. Y cuando regresan a la Tierra, los astronautas caen en un punto del Océano Pacífico. En la novela lo hacen en el mismo sitio, solo con una diferencia de 4 kilómetros de distancia. El mismo sitio. O sea, salen del mismo lugar, llegan al mismo lugar, también en la Luna en el mismo lugar. Es asombroso, ¿verdad? Qué casualidad. Julio Verne tenía una frase muy interesante y decía: todo lo que una persona puede imaginar, otros pueden hacerlo realidad. Efectivamente, cuánta razón tenía, sobre todo NASA, que tomó el guión e hicieron luego la película. Si aún tenéis dudas, fijaos en esto. En la novela, el cohete es lanzado por un cañón que se llama Columbia. ¿Os suena? Claro, el módulo de comando de la NASA se llamaba Columbia. Cuando ya entramos al siglo XX, autores como Isaac Asimov o Arthur C. Clarke fueron los autores intelectuales de prácticamente todo este montaje. Sentaron con sus novelas las bases de lo que serían los viajes espaciales, la ingravidez, los cohetes, los trajes espaciales, etc. Ellos fueron bautizados como los profetas del futuro. A Arthur C. Clarke se le atribuye el mérito de haber inventado el concepto de satélite antes de que se fabricaran. Supuestamente fue el primero en inventar estos artefactos geoestacionarios alrededor de una Tierra bola, giratoria. Pero no es del todo cierto. La idea en sí es mucho más antigua. En realidad, ya habían, vamos a decir, plagiado este concepto de un autor llamado Edward Everett Hale, quien en 1869 publicó un cuento llamado The Brick Moon. Aquí lo veis, The Brick Moon. Os leo la sinopsis de este cuento, que está incluso en Wikipedia, y dice: The Brick Moon está escrito como si fuera un diario. Describe la construcción y lanzamiento en órbita de una esfera de 61 metros de diámetro construida con ladrillos. Estaba pensada como una ayuda de navegación, pero fue lanzada accidentalmente con personas a bordo. La tripulación sobrevive, por lo que el relato también proporciona la primera descripción ficticia conocida de una estación espacial. ¡Wow! Lo sacaron de ahí. Fijaos un detalle, este cuento
este cuento, The Brick Moon, sale en 1869 y el hombre pisa la luna 100 años exactos después, 1969. Vaya. Qué caprichosos que son esta gente con los números, sobre todo teniendo en cuenta que prácticamente todos los de la NASA son masones, pertenecen a la orden masónica. Pero la inspiración de la conquista espacial que propulsó esa fiebre fue una serie de televisión, sí, Star Trek, que apareció en 1966. ¿Os acordáis de Star Trek? 3 años antes de la llegada del hombre a la Luna salió esta serie. 3 años antes. Ahí el público, especialmente estadounidense, quedó fascinado, flipado con los viajes de la Enterprise, surcando galaxias a la velocidad de la luz. De ahí surgieron muchísimos conceptos que vemos cómo han ido incorporando en la realidad, en la vida real, según ellos. Fijaos, esto lo admite hasta el doctor Mark D. Raymond, ingeniero de propulsión de la NASA. En una entrevista, este señor dice que la primera vez que oyó hablar de propulsión iónica, eso es, utilizar partículas atómicas cargadas eléctricamente, la primera vez fue en la serie Star Trek. Lo dice así, tal cual. El doctor Raymond dice: sí, yo trabajé en una misión llamada Espacio Profundo 1. ¿Y de dónde saqué el concepto? Pues de un capítulo de Star Trek en que la Enterprise contacta con unos alienígenas que viajan usando propulsión ionizada. Y todos se dicen: ¡hey! Podríamos aprender mucho de estos seres, porque sus naves se impulsan 10 veces más que usando combustible como hacemos nosotros. O sea que bajo el pretexto de que el doctor, cuando era niño, era fan de Star Trek, viene a confesarnos que básicamente están sacando de la serie tanto las ideas como la tecnología para viajar al espacio. Es muy, muy fuerte, amigos, y esto lo podéis encontrar, esta entrevista. Pero es que si nos vamos a revistas de ciencia ficción, pura ciencia ficción, imaginación, revistas de los años 20, 30, 40, ya estaba todo ahí, todo, amigos, desde cápsulas, módulos, naves, trajes espaciales, escafandras. El concepto de flotabilidad del espacio es impresionante. Si observamos algunos de estos dibujos, presentan los mismos conceptos de ingeniería que la NASA supuestamente utiliza. Fijaos, cohetes de varias etapas, transbordadores espaciales, módulos de aterrizaje lunar, todo idéntico. Repito, por si no ha quedado claro, esto dibujado en cómics de los años 20, 30, 40. Aquí podéis ver revistas como Amazing Stories. Claro, uno se pregunta, ¿qué será lo siguiente que hará NASA? El condensador de flujo de Doc en Back to the Future. Está claro que los hemos pillado, amigos. Aquí, en estas imágenes, podéis ver cómo los actornautas, sí, repito, actornautas, ejecutan sus acrobacias en el espacio. Claro, usando arneses. Se ha estudiado ya los movimientos que realizan al milímetro y todo se corresponde a estos cables. Así es como simulan estar en la ISS, la Estación Espacial Internacional. Por cierto, ya hubo una interpelación en el Congreso de Estados Unidos pidiendo que dejen ya de fabular con esta historia en el espacio, que no hay tipos ahí arriba desfilando dentro de una estación. Y en esa interpelación, la persona que estaba ahí, vamos a decir, denunciando todo esto, dijo: señores, ¿cuánto cuesta mantener anualmente la ISS? Pues $3.000 millones. Habéis oído bien, $3.000 millones. ¿A dónde se va ese dinero en realidad? Esa es la pregunta. Ah, por cierto, antes de terminar, cuando no están usando arneses, están ahí pegados los de la estación espacial haciendo movimientos giratorios, giran sobre sí mismos, se tropiezan con el cable, un cable que lógicamente con la croma detrás lo invisibilizan o probablemente lo pintan de verde para que no se refleje, se tropiezan, podemos ver varios momentos épicos en donde
lógicamente se ve que están pegados a algo, ¿no? Pero hay las misiones exteriores que se supone realizan los astronautas, que vemos la Tierra al fondo, que por cierto se ve que ni se mueve, y eso que dicen que gira a 1600 kilómetros por hora, ni siquiera las nubes se mueven. Bueno, en fin, el tema es que en esas supuestas misiones al exterior vemos burbujas. Burbujas. ¿Dónde dicen que entrenan ellos? En tanques, en piscinas. Meten un fondo verde y ahí lo tenemos. Tachan, la magia del making of. Amigos, ¿qué vino primero, la ciencia o la ficción? ¿El huevo o la gallina? Ya lo veis, creo que la respuesta está bastante clara en ese sentido. Los hemos pillado, por supuesto, hace ya bastante tiempo. Solo que habrá gente en el mundo que va a tardar muchísimo tiempo en darse cuenta. La sorpresa va a ser mucho mayor. Para eso les espera una disonancia cognitiva muy grande para poder digerir todo esto de golpe. Nosotros intentamos que al menos algunos de vosotros empecéis a investigar por vuestra cuenta para que ese shock no sea tan grande. Un abrazo para todos, amigos. Nos vemos en próximos vídeos. Chao.